Esta historia no me pertenece. Créditos a Yuki 2437, dejaré el link de su Wattpad y de su Twitter/X en la descripción del video. Sin nada más, comencemos. Libertad, capítulo 05. Lo que pasa por su mente. Sospechoso. Blue se estaba volviendo un ave sospechosa ante los ojos de Eduardo, pero solo por consideración de su hija. No había mandado a nadie a seguirlo para descubrir a dónde se iba casi todos los días. Desde que supe que era una mascota se volvió aún más sospechoso, comentó. Es peligroso para la tribu. ¿Quieres que lo siga? Roberto estaba al lado de él mientras ambos lo miraban desde alguna rama más alta. No, todavía no. Voy a hablar con Perla sobre eso. Ambos volaron yendo en direcciones diferentes. Ante los ojos de ambos machos, Blue era peligroso, y no por él en sí, sino porque podría llevar devastación a la tribu si atraía a los humanos hasta sus puertas. Sería muy difícil volver a conseguir otro santuario como el que tenían ahora. Blue sabía que no era muy bienvenido por ellos, pero no a ese nivel, por eso seguía sus días repitiendo su misma rutina sin muchas preocupaciones. ¿Seguro que no estás haciendo nada peligroso? No sé si esté bien que estés solo por ahí. Estoy bien, Perla, aseguró con calma. Estoy en un lugar seguro. Bueno, no es que haya exactamente algún lugar seguro en el Amazonas, ya sabes, pero no pasará nada, creo. Perla lo miró un poco dudosa. Blue no era de arriesgarse de ese modo, así que incluso para ella también estaba siendo sospechoso, pero de maneras completamente diferentes. Rafael debería de acompañarte. No es necesario, te lo aseguro. Además, ir con compañía arruina la experiencia de sobrevivir. Sí, eso. Supongo que está bien. Perla se encogió de hombros. Asegúrate de volver antes, la tribu se va a reunir. Sí, claro, considéralo hecho. De cierto modo agradecía que no le hiciera muchas más preguntas porque a ese paso no sabría exactamente qué excusas ponerle. La miró irse. Entre todos los guacamayos podía reconocerla y una sonrisa adornó su pico. Sin embargo, se borró cuando justo a su lado apareció Roberto, como siempre. Prefirió desviar la mirada, mejor ajustó su cangurera y emprendió viaje fuera de la mirada una vez más. Siempre está revoloteando alrededor de ella, pavoneándose y presumiendo resignado dejó caer sus alas deteniendo su caminata de un lado a otro que estaba teniendo instantes atrás. ¿Y por qué no le dices nada? Porque es su amigo de la infancia, ¿y? Blue la miró, ella tenía la cabeza completamente de lado en un ángulo que parecía incómodo, pero que las águilas podían tener sin mayor problemas. Yo, no quiero ser egoísta, admitió frotándose un ala con la otra. Llevan mucho tiempo sin verse y supongo que quieren recuperar el tiempo perdido. Si no me dejaran convivir con ella y llegara a no verla en mucho tiempo, me sentiría mal. Pero las situaciones son diferentes, Blue. Por lo que me dices pasa más tiempo con su amigo que contigo, su esposo. El macho suspiró agachando la mirada algo dolido por las palabras y las verdades. Incluso sus hijos pasaban más tiempo con otras aves. Ellos pensaban en muchas cosas y Blue solo pensaba en ellos. También estoy pasando más tiempo contigo que con ella. Bueno, sí, pero conmigo estás entrenando. Eva extendió su ala hacia él y acabó tocando la parte baja de su mandíbula, levantando su cabeza para que la mirara. No quise hacerte sentir mal, solo pienso que no deberías de callar tus incomodidades, ¿no crees? Sus ojos marrones se encontraron con los rojizos de ella unos segundos. Era apartó su ala y Blue aún así se quedó más tiempo mirándola mientras se apartaba un poco. Tras unos segundos reaccionó y regresó la mirada al frente. Si dijera todas mis incomodidades los acabaría incomodando. Entonces las que más te afectan, un paso a la vez. Supongo que puedo intentarlo. Ella sonrió ante su positividad y golpeó ligeramente su ala en la espalda de Blue, aunque fue suficiente para empujarlo al frente, aún así era su manera de motivarlo a que lo intentara. El suspiro que soltó fue un poco más aliviado, sintiendo un pequeño peso de encima menos ante la plática y los consejos. Eva parecía ayudarle no solo a sobrevivir de su especie. Levantó la vista al cielo notando cómo este se tornaba rojizo indicando el atardecer, y entonces sus ojos se abrieron con sorpresa. Se le fue tanto la noción del tiempo que olvidó que Perla le pidió llegar temprano. Tengo que irme. Indicó con urgencia. Olvidé que la tribu se iba a reunir hoy. Ten calma o acabarás en la boca de una serpiente. Era se inclinó para jalar con su pico la bolsa alrededor de Blue, tiró de ella ajustándola de golpe y que el guacamayo se exaltara. Piensa en lo que te dije y regresa con cuidado. Sí, gracias. Blue se apresuró al santuario con la mayor velocidad posible, solo esperaba llegar a tiempo.
20 minutos más tarde había llegado, podía escuchar a los demás guacamayos en bullicio en los árboles más grandes, parecía que aún seguían juntos por lo que no dudó en volar hasta ahí. Sin embargo, fue interceptado por una figura que siempre reconocería. Perla. No era mi intención llegar tarde, y yo, Blue, ¿podemos hablar un momento? Su voz sonaba algo seria. Ah, sí, por supuesto, ambos bajaron hasta el nido de Roberto, donde era seguro que ni sus hijos estarían por ahí. Perdón, realmente no quería atrasarme, no me fijé en el tiempo. Dime la verdad, Blue. Su voz sonaba con un toque de decepción, así como una mirada que solo llegó a ver cuando se conocieron. ¿Verdad? ¿Cuál verdad? Se encogió sobre sí mismos a la vez que miraba en todas direcciones. No sabía exactamente qué la tenía de ese modo, había hecho algo malo. El tema era sobre, todos estos días que te has ido, ¿tú has estado yendo a ver a Linda? Blue se quedó confundido unos instantes antes de que las piezas en su cabeza embonaran de golpe. Ah, ¿sí? Linda, sí, yo he estado yendo a verla. Conforme hablaba su voz fue bajando de tono. Perla hizo el gesto que parecía levantar una ceja. ¿Creías que te iba a preguntar otra cosa? El macho negó de inmediato. Realmente por un momento pensó que sabían a dónde iba y no estaba seguro de cuál sería la reacción al tener una amiga depredador. No, solo que me sorprendió que lo dedujeras. Has estado regresando bastante más animado, puede ser porque hayas ido a verla. Ni siquiera él había notado que estaba más animado siempre que regresaba de sus entrenamientos, aunque ahora era más tiempo platicando o volando por algún lugar que entrenando. Bueno, ¿qué sucede con eso? ¿No habíamos venido aquí a ayudarlos a encontrar a la tribu? La confusión de Blue era notable. De eso quería hablar, hizo una mueca. Creo que lo mejor es que no descubran este lugar. Blue abrió los ojos sorprendido ante la declaración, casi como si no se la creyera del todo. ¿Eh? Ellos van a proteger a la tribu. Blue, hay lugares que deberían de permanecer ocultos. Traer personas, humanos, sería peligroso para nuestra familia. Pero estás hablando de Linda y Tulio, literalmente ellos vieron nacer a los niños, señaló en dirección a donde estaban todos reunidos. ¿Cómo podrían ser un peligro? ¿Sabes que no es eso a lo que me refiero? Ella exhaló con un toque de desesperación y al mismo tiempo su tono de voz se hizo más elevado. Esto para el tucán que escuchaba la conversación, se hizo preocupante. Blue retrocedió un par de pasos. Sí estuvo pensando en ir pronto con Linda para hacerle saber que estaba ahí y por consiguiente enseñarle el camino a la tribu, jamás esperó que Perla rechazara dicha idea, que era la razón principal por la que estaban ahí. No siempre se trata de ellos, deberías de convivir con tu especie, somos aves, Blue. Pero yo no soy un ave como ustedes. Finalmente sacó lo que llevaba tiempo en su mente, y se arrepintió al instante. ¿Y yo, Blue? Perla dio un paso hacia él, los cuales se alejó de ella antes de darse media vuelta y echarse a volar con rapidez. Blue. En ese instante, Rafael bajó y se posó junto a Perla, colocándole un ala en el hombro. Yo iré a hablar con él, aseguró yendo inmediatamente detrás del guacamayo para alcanzarlo. Lo que no se esperó fuera que, aunque él no lo sabía, el entrenamiento de Blue rindió frutos y su velocidad de vuelo era más alto así como su mayor facilidad para esquivar ramas. Blue no miró atrás, no se detuvo y tampoco escuchó a Rafael por más que dijera su nombre. El guacamayo se perdió entre la densa oscuridad del Amazonas. Pero solo había un lugar al que podía ir. Levantó la cabeza y la giró de golpe, captando el aleteo poco silencioso y rápido que se dirigía muy cerca de su dirección. Solo cierta ave sería tan ruidosa en ese lugar. Agitó su cuerpo y con la ayuda de su ala y algunas hojas se limpió el pico, dejando las hojas en color rojizo. Lo que yacía en su pata acabó cayendo al piso sin importarle más, alzó vuelo en busca de responsable del alborotador ruido. Si no era seguro de día, era peor de noche. En pocos minutos la pequeña figura azul apareció en su vista y ella se sujetó de una rama, esperando a que llegara a su lado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sus ojos inmediatamente inspeccionaron su cuerpo entero con preocupación, pero no vio nada fuera de lo común en su lindo plumaje azul. Ese sí estoy bien, su pecho bombeaba con notoriedad, se esforzó mucho en llegar hasta ahí en poco tiempo. ¿Crees que yo pueda quedarme por aquí? ¿Algún nido viejo vacío o lo que sea? Hera no entendía qué sucedió, y al ver los ojos hinchados en el macho tampoco iba a preguntarle nada, no tenía el derecho a husmear en donde no debía y menos cuando parecía reciente. No conozco ningún nido abandonado, pero, recargó su ala sobre él para que la viera. Te aseguro que hay suficiente espacio en mi nido.
Aunque al principio Blue se sorprendió por la sugerencia, una pequeña sonrisa apareció y asintió, agradeciendo que le dejara quedarse con ella. Como le había dicho, cuando estaba con ella no necesitaba preocuparse por nada. Capítulo 06. ¿Dónde está la verdad? Blue escuchó la voz de Perla a lo lejos, divisándola borrosamente. Tienes que despertar. Ahora no, cariño. El guacamayo se dio media vuelta. Otros 5 minutos más. Vaya, la voz cambió de la nada, no era la de Perla, entonces vio encima de él a Era, que lo aplastaba con su cuerpo. No sabía que nos teníamos tanta confianza, cariño. El macho abrió los ojos de golpe y se incorporó inspeccionando a su alrededor aquel nido que no era en lo absoluto parecido a los de su especie. Entonces la gran figura de la dueña del lugar apareció en su campo de visión apartada de él. Tuvo un sueño algo extraño. Buenos días, la voz de Era, ahora sí escuchada en la realidad, le hizo salir de sus pensamientos. Veo que tienes un sueño bastante pesado. Buenos días, parecía ser el último en despertar en el Amazonas. No quería dormir así. No te preocupes, es bueno descansar bien. La hembra buscaba entre las ramas de su nido moviéndolas con su pico, pero por un momento dejó esa tarea para señalar detrás de él. Te traje el desayuno. Blue giró la cabeza inmediatamente observando una pila de frutas variadas, frescas y recientemente extraídas de sus respectivos árboles. Era incluso mucha comida para una sola ave de su tamaño. Oh, no tenías que molestarte con eso. El gesto cohibió un poco a Blue y agradeció con ese mismo nivel de pena, así que sin desperdiciar la amabilidad del águila se dispuso a desayunar. Era por su parte, aprovechando que Blue le dio la espalda, sacó de entre las ramas un hueso y lo arrojó fuera del nido. Después de haber ido por la fruta, se dedicó a limpiar el nido para evitar que el guacamayo fuera a ver alguna cosa desagradable. Blue comió la fruta, que aunque jugosa, no disfrutaba como era debido, su mente seguía en lo que había sucedido la noche anterior. No debió de haberle gritado a Perla por mucho que le decepcionaran sus palabras respecto a Linda y Tulio. Iba a disculparse con ella. ¿Todo bien? Cuando Era se sintió satisfecha con la limpieza, que le hizo darse cuenta que tenía muchos huesos regados en el nido, se semi-recostó al lado de él mirándolo comer. Sí, todo está perfecto. Tomó otro bocado de su fruta. Debería de regresar pronto. Si eso es lo que tú quieres, pero termina de desayunar primero. Pero yo no puedo acabarme todo esto. Por eso te quedaste pequeño, bromeó ganándose una mirada confundida de parte de él, a lo que se rió ante tal reacción. Con el pico removió las plumas sobresalientes de la cabeza de Blue, incluso hizo un pequeño chillido juguetón ante la acción. Era una sensación diferente de lo que estaba acostumbrado, un gesto que solo las águilas hacían entre ellas, pero que se lo estaba haciendo a él. ¿Eso se siente extraño? ¿Te molesta?, preguntó y su aliento rozó las plumas de su nuca, haciendo que se le erizara la piel. En realidad, no, quizá Blue era la única ave en ese lugar que no le preocupaba tener el pico de un depredador justo en su nuca. Para ese punto se sentía más calmado. Su mente estaba algo clara y sus pensamientos ordenados, creía que una plática resolvería la discusión de anoche. Pero no sabía que otra bomba estaba siendo plantada mientras desayunaba con calma. ¿Lo encontraron? Ambas aves pequeñas negaron. ¿Dónde se pudo haber metido? Él va a estar bien, aseguró el canario amarillo. No creo que nada se lo haya comido, ¿verdad? ¿Y si está en el estómago de alguna serpiente? Pedro se llevó las alas a la cabeza alarmado de solo la idea. No digan eso ustedes dos, regañó Rafael y en ese instante algunos guacamayos azules pasaron rápido sobre ellos. Afortunadamente no somos los únicos buscándolo. Varios machos estaban buscando por todo el territorio algún indicio del paradero de Blue, pero la preocupación iba en aumento cuando no hallaban ni una sola pluma de él por ningún lado. Si algo le pasó va a ser mi culpa, papá. Perla se detuvo un momento en el mismo árbol donde estaba Eduardo, él en respuesta abrazó a su hija para tranquilizarla. No te preocupes mi niña, lo vamos a encontrar, aseguró dándole una sonrisa tranquilizadora. Roberto. Dirige a algunos al territorio de los rojos, quizá se fue hacia allá. El mencionado asintió y 4 más lo siguieron en su dirección. Eduardo le dio un beso en la frente a Perla, no quería verla así por culpa de su estúpido marido, incluso los niños estaban preocupados y querían salir en su búsqueda, pero no los dejaron. Se apartó de su hija antes de alzar vuelo también hacia la zona de los rojos, sin embargo, nadie se atrevió a cruzar directamente el límite de los territorios puesto que en las ramas del otro lado guacamayos rojos estaban posados y alertas. ¿Qué significa todo esto? ¿Estás buscando invadirnos, anciano?
No tengo tiempo para lidiar contigo, Felipe, dijo Eduardo parándose justo frente al macho. El esposo de mi hija está perdido desde anoche y ella está preocupada por él. No sabe ni siquiera dónde tiene las plumas puestas, así que hay una posibilidad de que entrara de tu lado. No le gustaba tener que darle explicaciones al otro y menos cuando el asunto era culpa de Blue, quien por su desaparición podía generar algún conflicto entre territorios. Vamos, ¿te refieres a ese macho raro que carga esa cosa de humanos y que entra todos los días de lados de nuestro territorio? Preguntó con una clara molestia por la invasión diaria que estaban teniendo. Hoy no ha volado por estos lados, aunque anoche hubo bastante ruido. ¿Qué? La expresión de Eduardo se hizo dura, nunca se imaginó que Blue estuviera cruzando los límites del territorio. No lo comprendía, ¿qué tenía que hacer del lado de los rojos? No soy de meterme en la vida de las aves de otras tribus, pero han habido rumores, Eduardo. El guacamayo rojo se inclinó mostrando una sonrisa maliciosa. ¿Qué tonta de nuestra tribu ha caído ante un macho azul? La ira se encendió dentro de Eduardo ante tales insinuaciones, incluso los otros machos que lo acompañaban murmuraron entre ellos, porque nadie ahí conocía a Blue como para defenderlo de tales acusaciones. ¿Cómo puedes estar seguro de lo que dices? No pregunta por Blue, lo hacía por Perla. Aún no hemos descubierto a ninguna, aunque las jóvenes tienden a escaparse a menudo en paseos secretos, pero créeme que no lo digo sin fundamento, se encogió de hombros. Tu yerno, él no es muy discreto, con una sonrisa tonta mientras pareciera que le lleva comida o un regalo a alguien, se mete en la zona donde hemos estado prohibiendo desde hace un año por culpa del nuevo depredador que se asentó ahí. Es imposible que no pensemos que está tratando de robarnos a alguna de nuestras hembras, y viendo que no sabías a dónde iba todos los días, solo nos hace creer que en verdad está sucediendo. Buscaba perjudicar a la familia de su hija para que le afectara también a él, o decía la verdad. No podía saberlo. Blue parecía un idiota, pero no un infiel. Sin embargo, Eduardo no se fiaba en él ni siquiera ante esos casos, aún más cuando habían pruebas de que al menos estaba adentrándose en el territorio de sus rivales. Además, su propia hija se lo mencionó cuando hablaron sobre justamente esas salidas, que Blue había estado bastante más animado desde que empezó esos viajes secretos. Perla aseguró que se trataba de visitas a esa humana que invadía en la zona. Pero si en realidad era porque tenía un amorío por ahí. Eduardo, esta vez quien lo llamó fue el guacamayo azul a su lado. Hizo un movimiento de cabeza hacia detrás de la bandada de rojos. Cuando el mayor miró en la dirección indicada, pudo ver a quien llevaban buscando desde hace horas ir hacia ellos, desde el territorio contrario. Blue al principio no notó nada extraño hasta que pudo ver ambos grupos de aves unas frente a otras y se mantuvo quieto volando cuando llegó lo suficientemente cerca de ellos. Creo que, interrumpo algo. Parece que llegó la estrella principal de este espectáculo. Blue miró a ambos en repetidas ocasiones, confundido por las palabras de Felipe. ¿Estella? ¿Para qué, de qué o qué? Eduardo lo miró con desprecio renacido, detalló su aparente falsa confusión y finalmente aquella cangurera que le recordaba que solo era una mascota y que no pertenecía ahí. Claro, las mascotas no sabían de moral, posiblemente no le importaba ser infiel. Todo iba teniendo más sentido para él. Tú, no dudo en abalanzarse sobre él. Fin del capítulo. Los saludos aparecerán en el siguiente video.